Ahí está. Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a la última clase de este curso sobre Historia Institucional de la Policía de Santa Fe. Gracias a todos los que están presentes por haber llegado hasta esta última instancia. Y bueno, en esta clase, digamos, me toca un poco contarles el desarrollo de las fuerzas de seguridad en la provincia, desde 1955 hasta prácticamente la actualidad, lo cual me ha resultado un poco complejo por la diversidad de cada proceso histórico tiene su complejidad, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, como muchas etapas y subetapas dentro de todo de todos estos largos años, así que he tratado de organizarla de una manera lo más pedagógica posible para poder recorrer todo el periodo. Y bueno, confieso además que hay una cuestión de cierto pudor al estar hablando de algunas de estas cuestiones por la contemporaneidad que tienen ustedes mismos como integrantes de la fuerza, o la mayoría de los que están presentes en el curso. Entonces hay muchas cuestiones de las que ustedes saben mucho más que yo sobre estos contenidos, incluso sobre contenido de estatutos y de leyes orgánicas. Así que bueno, lo que pude, digamos, organizar tiene que ver con hacer un paneo general de todo el periodo, concentrándome, sí, en las cuestiones institucionales referidas a la fuerza. Tuve que omitir muchas explicaciones referentes a los distintos procesos históricos en términos demográficos, socioeconómicos, ¿no? Porque, bueno, es como amplísimo. Así que voy a comenzar a presentar pantalla. A ver si... Eh, un segundo. Espero poder lograrlo. Eh, ¿Se ve bien? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto, porque los pierdo a ustedes. Bueno, como les decía, entonces en esta última clase, referente a la unidad 6, tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas de seguridad en la provincia, desde 1955 hasta prácticamente la fecha. Y la clase la pensé en función de tres ejes que espero poder llegar a desarrollar. En un primer eje, ofrecer una introducción un poco teórica de la seguridad como problema público, de la profesionalización en términos de formación, de capacitación y de tareas policiales, y de reformas policiales, ¿no? De distintos procesos sobre reformas policiales. Un segundo eje, enfocado sí en el contenido más duro de los distintos hitos que fueron marcando a las fuerzas de seguridad en la provincia en este periodo. Y por último, como cierre, que espero poder llegar a conversar un poquito con ustedes, tiene que ver con pensar a las fuerzas de seguridad como objeto de estudio, ¿no? Es decir, ver quiénes estudian a la policía, por qué es importante su estudio, qué aristas se investigan desde las ciencias sociales y las humanidades. Pero lo dejé para el final por si no llegase a haber tiempo, se puede, bueno, nada, lo puedo omitir. Entonces, para comenzar, les decía, primero me pareció interesante de tener a mano ciertas nociones de algunos marcos teóricos que son los que se utilizan generalmente en los estudios sobre la policía para estos contextos,
Lo que ven entre paréntesis son autores que tomé como referentes en la temática. No todos están en la bibliografía, en la carpeta de Dropbox, pero en cualquier caso los pueden solicitar, se los podemos facilitar. Entonces, comencemos a pensar que el concepto de seguridad tiene un núcleo problemático profundo, ¿no? Que no tiene un significado unívoco, homogéneo, y que como ustedes han podido ver a lo largo del curso, hay sentidos que históricamente se han ido construyendo, pero además que existe una asociación entre la demanda de seguridad y la insistencia en la necesidad de un proyecto policial, o en todo caso de una reforma en algunos contextos. Entonces, la seguridad o la inseguridad se vuelven un objeto de disputa política permanente, ¿no? Para los distintos gobiernos. Hay un autor, un filósofo francés, Michel Foucault, que en su libro Seguridad, Territorio y Población, donde se recuperan clases que él dictó en los años, en 1978, 1979, nos ayuda a pensar en ese libro en tres mecanismos, ¿no? A la hora de entender a la seguridad. Entonces Foucault nos dice, por un lado pensemos en un dispositivo legal que tiene que ver con el dispositivo del castigo, ¿no? Donde se sanciona una ley, se la aplica, la ley prohíbe ciertas prácticas, ¿no? No robar, no matar, y Foucault dice, este dispositivo trabaja a nivel de lo imaginario, o a nivel de lo prescriptivo. Un segundo dispositivo, que tiene que ver con lo disciplinario, y que se ejerce sobre el cuerpo de los individuos. Entonces, aquí la ley, ese dispositivo legal, se encuadra en un mecanismo de vigilancia y de corrección que se manifiesta en, por ejemplo, el sistema policial, el sistema médico, el sistema psicológico, ¿no? Él trabaja sobre los espacios de encierro, entonces piensa en un hospital, en un orfanato, en una cárcel. Entonces, la disciplina acá actúa de manera complementaria a la realidad, ¿no? También prescribe, pero ya no es desde el plano de lo imaginario, sino que trabajas de manera complementaria sobre lo real. Y el dispositivo de seguridad, propiamente dicho, se aplica al conjunto de poblaciones, ¿no? Ya no es sobre los cuerpos como el disciplinario, sino que sobre las poblaciones. Entonces, el fenómeno sobre el que se trabaja, el hecho, por ejemplo, un robo o un homicidio, se inserta dentro de una serie de acontecimientos probables, ¿no? Se calculan costos y riesgos, ¿no? Está un poco atravesado por el trabajo, digamos, en la realidad en sí, sobre los hechos en sí, y se buscan, a nivel de gobierno, conseguir ciertas medidas o medias, perdón, óptimas de criminalidad, ¿no? Hay ciertas tasas de criminalidad que son aceptables para los distintos gobiernos. Entonces, esta clasificación de Foucault me parece interesante para comenzar a pensar en esto, en cuáles son los núcleos del concepto de seguridad y de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Para este periodo, desde el 55 hasta la actualidad, también me pareció oportuno traer a colación una clasificación que ofrece José Daniel Cesano, que es un juez, digamos, y e investigador sobre temática de derecho penal y derecho penitenciario, para poder pensar en ciertas teorías, cuerpos teóricos o como dice el doctor Cesano, cuerpos ideológicos, ¿no? Que funcionaron y funcionan dentro de las políticas de seguridad a nivel internacional. En una primera etapa, uno puede reconocer entre 1958 y 1983
la predominancia de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Particularmente en la década del 60, donde se sostiene esta doctrina, que como les decía, más que un cuerpo teórico, terminó siendo un andamiaje ideológico para un momento histórico, a nivel latinoamericano, principalmente, marcado por la tensión este-oeste y por el conflicto entre el mundo comunista, ¿no? y sus oponentes. Entonces, esta doctrina lo que trajo aparejado fue una militarización de la sociedad, la postergación de derechos, la aparición de estatutos de emergencia, de tribunales especiales, y se expresó en una máquina represiva que lo que buscaba era aniquilar al adversario, que era el enemigo interno, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, se desarrolló lo que conocemos para el caso argentino, los distintos, o esto se manifestó, digamos, en los distintos golpes de Estado, entre el 55 y el 76, por el que atravesó el país. Muchos cuadros destinados a la seguridad en esos años se formaron, ¿no? bajo los parámetros de esta doctrina. Otra gran etapa va desde 1983 hasta la actualidad, que tiene que ver con dos teorías que corren un poco en paralelo. Por un lado, la globalización de los derechos humanos, y los discursos político-criminales sobre la ley y el orden, o también conocidos como tolerancia cero. Con la reforma constitucional de nuestro país, en el 94, se incorporaron muchos tratados y convenciones internacionales que alcanzaron carácter constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y Penas Crueles, ¿no? Etcétera. Una serie de pactos que a nivel internacional estaban funcionando y que con la Constitución del 94 se alcanzaron carácter constitucional en nuestro país. Y, por otro lado, comenzaron también a aparecer ciertos discursos encuadrados en lo que se conoce como la doctrina de la ley y el orden, o de tolerancia cero, que tiene que ver con la aparición de legislaciones de emergencia que vienen a reemplazar al viejo y buen orden del derecho penal y procesal liberal, y que son producto de la implementación de las políticas económicas neoliberales, principalmente a partir de los años 90, en América Latina, que llevó a una atrofia del Estado social y a una hipertrofia del Estado penal, ¿no? Con una hiperinflación carcelaria, crecimiento desmesurado del gasto público destinado a la construcción de centros de detención. Entonces, estos dos grandes cuerpos ideológicos son los que han estado regulando un poco y funcionando como sostén en el proceso de formación y de desarrollo de las distintas fuerzas de seguridad a nivel nacional, pero como les digo, no solo nacional, sino que eso tiene un correlato con lo que está pasando a nivel internacional. En este sentido, quería recordar también lo que Naciones Unidas en el año 94, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el informe de desarrollo humano que se elaboró, se comenzó a aparecer, ¿no? A deslizar un concepto de seguridad que trajo nuevos contenidos, nuevas dimensiones de la seguridad. Como ven ahí en el Power, recuperé este extracto que dice: durante un tiempo demasiado largo, la seguridad se ha equiparado a la protección frente a las amenazas a las fronteras de un país. Los países han tratado de armarse a fin de proteger su seguridad. Actualmente, para la mayoría de las personas, el sentimiento de inseguridad se debe más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor de un cataclismo en el mundo. La seguridad en el empleo, la seguridad del ingreso, la seguridad en la salud, la seguridad del medio ambiente, la seguridad respecto del delito.
son estas las preocupaciones que están surgiendo en todo el mundo acerca de la seguridad humana. Entonces, me parece interesante traer también estas nuevas dimensiones que van construyendo o transformando el concepto de seguridad, que pasan de pensar una seguridad nuclear, pensada más en un contexto de Guerra Fría, ¿no? en otro contexto internacional, a un contexto de pensar una seguridad humana. Y esa seguridad humana incluiría una seguridad económica, una seguridad alimentaria, ambiental, personal, comunitaria, política, ¿no? Entonces, esta noción se va ampliando desde su enfoque tradicional, que era sobre la seguridad de los estados, hacia la seguridad de las personas y el planeta. Por otro lado, hay otra cuestión interesante. Había armado un gráfico para explicarles este ciclo, pero la versión del PowerPoint no me la guardó. La idea es pensar, hay algunos autores que proponen pensar a la seguridad o a la inseguridad o al problema de la seguridad, digamos, en la agenda pública, de modo cíclico. Y esto funcionaría de la siguiente forma. Ante una ola, la aparición de una ola de hechos delictivos o la ocurrencia de un hecho de violencia extraordinario, sigue una visibilidad y una problematización de la seguridad por parte de los medios de comunicación, sobre todo, a lo cual el correlato de eso va con una demanda de parte de la ciudadanía de resolución de lo que se considera inseguridad, que se traslada a su vez al discurso político, ¿no? Que hace que aparezca en la agenda pública de los distintos gobiernos nacionales o provinciales, y que se llegue a implementar alguna reforma o alguna medida referida a resolver esa coyuntura en particular, ¿no? Y el ciclo vuelve a iniciar. Es coyuntural, un poco pensarlo de esta forma cíclica, porque mientras no exista algún hecho delictivo que cause conmoción pública, la cuestión de la seguridad muchas veces aparece como soterrada, ¿no? dentro de la agenda pública. Entonces, para esto resultan muy útiles los trabajos del sociólogo Gabriel Kessler, que tiene un libro que se llama El sentimiento de inseguridad, que se los recomiendo si pueden darle una mirada, porque es muy interesante para reflexionar sobre esta forma cíclica y cómo las tasas delictivas, las representaciones mediáticas del delito y el impacto que tienen en la sensibilidad social van orientando las acciones y las políticas públicas dirigidas al problema. Lo que señala Kessler es que la preocupación por la inseguridad no es inédita, ¿no? Lo que se plantea como algo novedoso no es inédito ni es exclusivo de nuestro país, sino que hubo además otros periodos de fuerte inquietud frente al crimen, ¿no? Y para esto les recomiendo también los trabajos de Lila Caimari, que es una historiadora argentina que ha trabajado en distintos momentos de fines del siglo XIX y del siglo XX sobre el delito, y cómo se lo ha imaginado, cómo se imagina el delito en oposición a un pasado supuestamente tranquilo, donde el temor era insignificante. Entonces, en algunos de sus trabajos, por ejemplo, que son muy interesantes, trabaja sobre los secuestros extorsivos a principios del siglo XX, sobre todo alrededor de la década del 30, con la aparición de ciertas tecnologías que resultaban novedosas para la sociedad, como la aparición del automóvil, también el telégrafo, el impacto de la incorporación del telégrafo en la comunicación para pensar la profesionalización de las fuerzas de seguridad.
Entonces, estos trabajos son útiles para darnos cuenta que esto que se nos presenta a lo mejor como algo novedoso, como inédito, en realidad tiene, digamos, ha tenido correlatos en el pasado con otras connotaciones, pero que no dejan de tener, digamos, a veces bastante similitud con algunas de las cuestiones del presente. Y además, bueno, también lo que señala Kessler es cómo la preocupación por la inseguridad se ha vuelto cada vez más intensa en América Latina y ha llegado a aparecer como la primera preocupación en las encuestas de la región, y en algunos momentos ha llegado a superar la preocupación por el desempleo, por ejemplo, y la inseguridad aparece como una de las preocupaciones principales de la ciudadanía dentro de las encuestas. Entonces, bueno, este primer eje era un poco para ofrecer ciertas interpretaciones de parte de algunos autores de cómo pensar la seguridad y cómo ir ampliando tal vez los enfoques sobre los que habitualmente la pensamos e incorporar también otras dimensiones. Hay algunas cuestiones que las voy a retomar luego a lo largo de la clase. El segundo punto, que tiene que ver con la profesionalización y con las tareas policiales, creo que es importante pensar en la construcción. Nosotros ya estamos abocándonos a los años 50, ¿no? A mediados del siglo XX, donde la policía en materia institucional, como ustedes han podido ver en las clases anteriores, ya venía alcanzando, ¿no? Cierto tinte profesional con la creación de institutos de capacitación, ¿no? Con una formación un poco más sostenida. Y en este sentido es útil recuperar los aportes de Max Weber, un sociólogo que para los años 20 del siglo pasado publicó algunos trabajos que ayudan mucho a pensar en cómo clasificar, cómo pensar las profesiones y las burocracias en términos modernos, para que ustedes puedan en algún momento compararlo a lo que pudieron ver, por ejemplo, para el contexto del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, que han podido ver en las clases anteriores. Entonces, Max Weber nos habla de un tipo ideal, ¿no? Él sobre estas clasificaciones que construye siempre son pensando en tipos ideales, y en este caso, para hablar de las burocracias modernas, nos trae pensarlas en el marco de formas de dominación legal con administración burocrática, y que contendrían una serie de características, como son una competencia que deriva de deberes y de servicios objetivamente limitados en virtud de una distribución de funciones. Son puestos que tienen una retribución salarial, es decir, son puestos pagos, son parte de una jerarquía administrativa, cuentan con una formación profesional y una capacitación específica, tienen que atenerse a una rigurosa disciplina y a una vigilancia administrativa, y tienen ante sí una perspectiva, una carrera de ascenso o de avance por años de ejercicio, por servicio o por ambas cosas, ¿no? Entonces son estas características para ver, digamos, hasta dónde se puede hablar de una profesión, ¿no? Digamos, o cuando un oficio se transforma en una profesión, y cómo pensar a la policía en términos de una burocracia moderna, ¿no? Después, por otro lado, también es interesante traer a colación, porque, a ver, más allá de las funciones, de las atribuciones, de las tareas que normativamente son las que regulan las tareas policiales, ¿no? y la organización de la fuerza, la policía despliega cotidianamente una enorme variedad de actividades y de acciones que responden a demandas para prestar servicios diversos. Y acá
el trabajo de David Bailey también es interesante para preguntarnos cuál es el trabajo de la policía. Entonces, hay una diversidad de tareas y de situaciones en las que interviene, que son, digamos, de todo tenor. Desde una detención infraganti, asistir en una disputa doméstica o frente a un niño perdido, asistir en accidentes automovilísticos, controlar disturbios públicos, asistir en muertes traumáticas, además patrullar, investigar, dirigir el tránsito, asesorar, administrar también. Entonces, Bailey nos dice que se pueden distinguir entre ¿no? aquellas tareas asignadas, que son las que normativamente corresponde hacer, ¿no? que tengan que ver con hechos delictivos o no delictivos, como el tránsito o las tareas administrativas, y además situaciones, ¿no? que él pone entre comillas, que se pueden reconocer por dos factores. Situaciones que estarían, digamos, pueden estar dentro de estas tareas asignadas, pero muchas veces no. Y tiene que ver con la demanda pública del servicio policial, es decir, lo que la gente, lo que la población considera que la policía debe participar o debe intervenir, en qué situación. Y por otro lado, dentro de estas situaciones está también la selección, es decir, la decisión de la fuerza policial de intervenir o no en esa demanda. Entonces, bueno, en el análisis que él hace, hay un desglose muy interesante de ver cuáles son los casos, por ejemplo, según la densidad social, es decir, cómo sectores donde hay, digamos, más densidad social, ¿no? La gente acude a la policía porque no puede resolver conflictos, porque no tiene un respaldo de parte de familiares o de grupos primarios, de grupos cercanos que puedan colaborar en la resolución de esos conflictos, o por su situación económica, ¿no? Por ejemplo, en sectores más vulnerables, donde no se puede acudir a ciertas herramientas o a otro tipo de herramientas profesionales de resolución, como pueden ser abogados, médicos o psicólogos, bueno, la gente acude a la policía para resolver a lo mejor alguna disputa doméstica que otro sector social la resuelve por otra vía. ¿Se entiende? Entonces, dentro de estas situaciones está lo que el público siente que necesita de la policía y lo que la policía tiene voluntad de hacer, ¿no? Se juegan estas dos cuestiones. Y este tercer eje, un poco más a modo introductorio, y acá voy a ser un poco más breve porque lo vamos a desarrollar después cuando abordemos los años 90, tiene que ver con las reformas policiales, porque de la misma manera como les mencionaba, que para pensar las demandas de inseguridad, por las demandas por inseguridad en la actualidad, digamos, se pueden encontrar correlatos en otros periodos históricos. Lo mismo pasa con la idea de reforma policial, ¿no? Hay, digamos, como cualquier otra reforma en el ámbito público, siempre viene asociada a un momento de crisis, que en este caso o generalmente se asocia con crisis de inseguridad, pero que también ocurrió, por ejemplo, a mediados y a fines del siglo XIX, donde desde los diarios se reclamaban por el desorden que existía en la ciudad de Buenos Aires. En ese entonces se pedía una reforma del ramo de policía, ¿no? Aunque hay que, digamos, encuadrar esa demanda en una connotación más amplia, que no tenía que ver solo con cuestiones delictivas, sino con dificultades de tránsito, con el desarrollo de epidemias, inundaciones, ¿no? Había esta significación de la vida en policía que ustedes han visto en las primeras clases, en aquel momento que entraban dentro de esta demanda por una reforma policial. Entonces, en este contexto que estamos viendo hoy, es en los años 90, ¿no? A fines de los años 90, cuando se implementaron una serie de reformas policiales
en Capital Federal, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza y en Córdoba, principalmente, que apuntaban a promover nuevos modos de división del trabajo policial, de distribución de competencias, de colaboración con actores comunitarios, de control de faltas y delitos, ¿no? Fue en esos años cuando a raíz de la inseguridad ciudadana como un problema central de la agenda pública, se comenzó a pensar en implementar, ¿no? desde distintos gobiernos provinciales, una serie de reformas que luego vamos a ver para el caso santafesino. Y aquí, bueno, traigo los trabajos de Barrenechea y Galeano, que se los mencionaba Andrés en la clase pasada, los libros de Marcelo Saín, también Gustavo González, un abogado de la UNL, que también tiene trabajos interesantes para pensar esto, y también algunos textos de Rosúa, ¿no? Quien fuera uno de los que implementara para los años 90 en la provincia alguna de las reformas policiales. Bueno, para entrar, hasta acá estamos bien. No sé si tienen alguna consulta. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Yo no tengo tiempo de ver el chat, así que por si alguien está poniendo alguna pregunta por ahí o algo, me avisan por el micrófono. En este segundo gran eje, vamos a hacer un repaso por estos 4 procesos, digamos, o subetapas dentro de esta gran etapa que va del 55 a la actualidad. La Revolución Libertadora entre el 55 y el 66, la Revolución Argentina, o Estado burocrático autoritario entre el 66 y el 76, el proceso de reorganización nacional o dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83, y la recuperación de las garantías constitucionales del 83 a lo que va a la fecha. En esta primera etapa, que tiene que ver con la Revolución Libertadora, luego del golpe que derrocara a Perón, ¿no? Y que se autoproclamara como Revolución Libertadora, el principal objetivo que se propuso, que se propusieron, digamos, los militares argentinos que estuvieron agrupados detrás de Aramburu, Lonardi y Rojas como vice, estaba a tono con el ánimo que imperaba en la segunda posguerra, ¿no? En el momento de la Guerra Fría, que lo que se proponía era encarar una lucha contra el totalitarismo nazi-fascista. Entonces, lo que proponían era un regreso de la Argentina a la senda de la tradición republicana, liberal y democrática, que era lo que había marcado el desarrollo político previo a la aparición del peronismo, ¿no? El objetivo principal, digamos, de estos años fue desperonizar a la sociedad, ¿no? Y una suerte de suprimir esa etapa histórica que fue entre el 43 y el 55. Entonces, algunas de las medidas que se tomaron en este sentido tuvo que ver con disolver el partido peronista, intervenir la CGT, inhabilitar a todos quienes habían ocupado cargos públicos desde 1946, anular la Constitución de 1949, volver a declarar no vigente la de 1853, y sí se respetaron, se conservaron las leyes laborales que se habían promovido desde el peronismo desde 1955. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? para estos grupos militares la naturaleza del enemigo, lo que desarrollaron, y todo esto también pensándolo dentro del marco de la doctrina de seguridad nacional, que les comentaba hace un momento, fue la creación de una serie de organismos orientados a centralizar y producir información sobre personas y organizaciones caracterizadas como las nuevas amenazas al Estado. Eran amenazas a las democracias, ¿no? de la región. Tenía que ver con el comunismo y con el peronismo.
y principalmente la actividad estuvo encarada hacia la persecución de la actividad sindical. Entonces, hubo una profundización del andamiaje jurídico represivo como uno de los objetivos principales a través de agencias como, por ejemplo, la que se creó para el caso de la provincia de Buenos Aires, la DIVBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia, que se creó en el 56 y que se disolvió recién en 1998 en el contexto de la reforma de la policía bonaerense. Y si bien desde su creación tuvo una tarea que estuvo vinculada a producir información y a ejercer una acción de inteligencia, durante la dictadura, la última dictadura, se convirtió en un dispositivo importante de terrorismo de Estado para la provincia de Buenos Aires, y bueno, contiene un archivo que se puede consultar, que ha sido abierto, y hay muchas investigaciones en curso sobre la documentación que se está recuperando de esta agencia. Entonces, a nivel provincial, digamos como correlato, lo que sucedió fue que el interventor, en ese momento Garzoni, para la provincia, abolió la Constitución de Santa Fe y se volvió a la de 1900, pero en el año 62 la provincia vuelve a sancionar una nueva constitución, con un texto aprobado en abril de ese año, cuando ya había sido destituido Frondizi de la presidencia nacional, que bueno, es la constitución que sigue vigente hasta el día de hoy en la provincia, y que dio cabida a una serie de normativas sociales que tenían que ver con el fomento de cooperativas de producción, de consumo y de crédito, la intervención en la actividad comercial e industrial cuando fuese necesario para alcanzar el bienestar general. Se sancionó allí la elección directa del gobernador, el voto femenino, el régimen municipal, ¿no? Bueno, una serie de medidas renovadoras, ¿no? En lo que venía siendo a la última constitución sancionada, que había sido la de 1900. Por otro lado, para este periodo, uno de los hitos en materia policial a nivel institucional tiene que ver con la creación en 1960, que fue cuando se dictó el decreto 1080, para la creación de la Policía Rural y de Islas de la provincia, con la misión de garantizar la seguridad de las personas y bienes existentes en la zona rural y de islas. Esta Policía Rural fue cambiando de denominación a lo largo de los años. Para el 62, por ejemplo, pasó a denominarse Guardia Rural de la provincia de Santa Fe. En el 66 pasó a depender de la jefatura de policía de la provincia. Antes estaba dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, cuando fue creada. Y en el 77, por ejemplo, se denominaba Unidad Guardia Rural, ¿no? Y continuó siendo dependiente de la jefatura de policía. Es interesante, digamos, tener en cuenta este periodo, digamos, el periodo más rico en materia de hitos tiene que ver con el siguiente, con el que va del 66 al 76, pero como introducción a ese momento, es interesante pensar que la construcción de esta policía profesional, ¿no? Históricamente, para este periodo, ha tenido ha sido bajo un parámetro militarizado muy fuerte. Entonces, muchas de las reformas y de los diagnósticos que llevaron a las reformas de los años 90 tiene que ver con este carácter militarizado de la policía, que tiene que ver con rasgos normativos, primero porque toda la normativa policial, o la mayoría de la normativa policial de la provincia, fue sancionada durante dictaduras militares, como veremos ahora en este periodo, salvo la ley orgánica que está actualmente vigente, que es la de 1975,
que fue sancionada bajo un gobierno constitucional, pero el resto de la normativa fue sancionada durante dictaduras, y de todas formas esta ley, la ley orgánica del 75, tiene una inspiración militar porque recupera mucho de lo plasmado en las leyes orgánicas anteriores, como vamos a ver en un rato. Entonces, muchos de los rasgos normativos tienen carácter militar, por esto que les comentaba recién. Hay rasgos organizativos, ¿no?, y culturales que son típicos también de la institución militar, y esto es resultado no solo de lo ocurrido en el tránsito de estos años, sino con el papel que lo militar ha tenido en la construcción del Estado Nacional desde el siglo XIX, ¿no?, y de la policía como uno de sus aparatos. Además, ¿no?, de los sucesivos gobiernos autoritarios y de las dictaduras que implicaron una ocupación de la institución policial por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, algunos de los diagnósticos que se hacen sobre la necesidad de una reforma de la policía tiene que ver con pensar que la actual matriz institucional de la policía santafesina se conformó, ¿no?, sobre todo en estos años, en los años 70, pero que también es el corolario de una institucionalidad previa que se moldeó desde los años 50. Para esta segunda etapa, que es un poco la más, espero no aburrirlos, porque es un poco la más engorrosa en materia de hitos, que es interesante y que es necesario que repasemos, quería traerles la denominación que utiliza un sociólogo que para los años 70 escribió un libro, El Estado Burocrático Autoritario, con el que caracterizó a este periodo, ¿no?, de la Revolución Argentina entre el 66 y 1973. Y que Guillermo O'Donnell, ¿no?, este sociólogo, él pensó a este modelo de dominación que surgió en varios países, ¿no?, de América Latina. Precisamente lo plantea como un modelo que puede aplicarse para el caso argentino, para el caso brasilero, uruguayo, chileno, que sufrieron, ¿no?, dictaduras, distintos golpes entre las décadas de 1960 y 1970, y que están caracterizados por una parte, por una estructura de clase sostenida, no subordinada a una gran burguesía asociada con el capital financiero internacional, por instituciones especializadas en la coacción o en la normalización de la economía, ¿no?, como que tienen un peso decisivo, ¿no?, y que colaboran en las dos grandes tareas que tuvo este Estado burocrático autoritario, como fue la de reimplantar el orden en la sociedad, eliminando la actividad política popular y normalizar la economía. Otra característica asociada a la existencia de un sector popular que permanece excluido económicamente, la supresión de la ciudadanía, ¿no?, es decir, la eliminación de las instituciones democráticas, la anulación de las constituciones, y una exclusión económica del sector popular. Entonces, digamos, es interesante pensar, digamos, o traer a colación para este periodo esta caracterización que hace Guillermo O'Donnell, ¿no?, como de un Estado burocrático autoritario, y que en materia de la provincia, bueno, sufrió varias intervenciones. Por un lado, en primer lugar, el interventor federal, Eladio Vázquez. O sea, en primer lugar estuvo Eleodoro Sánchez Lagos, y luego fue nombrado gobernador Eladio Vázquez en el 61, digamos, creó en 1966 la Dirección General de Informaciones para sistematizar la información necesaria para la tarea de gobierno, ¿no?, y que dependía del gobernador y funcionó hasta 1991. De nuevo, ¿no?, una Dirección General de Informaciones a tono con este ánimo, ¿no?, con este clima de época como les señalaba antes, de crear agencias de seguridad con esta óptica.
Hay, voy a comenzar por acá. Lo que organicé fue un breve repaso de los distintos institutos de formación de la policía para estos años, como un eje, digamos un poco aparte de esto, porque en 1966, ¿no? Por el decreto 5187, se creó la Escuela de Cadetes de la provincia, ante la necesidad de unificar el cuerpo policial para ¿no? contar con oficiales altamente preparados en los aspectos jurídicos y técnicos presentes en todo operativo policial. Y está bueno ver qué antecedentes de instancias de formación existían antes de la creación de la Escuela de Cadetes. Entonces, en esto yo estoy siguiendo a Galván y Celso, que es quien escribió la historia de la policía de la provincia, y él nos cuenta que entre 1911 y 1929 funcionaba un cuerpo de cadetes en la capital, y algo similar, denominado Guardia Especial en Rosario. No hay demasiados datos más que esos en la obra de Galván y Celso, ambos con una instrucción militar, ¿no? Según lo que él señala. Fue recién en 1942 cuando se creó la Escuela de Policía de la capital, Federico Meiners, y también la Escuela de Policía de Rosario, en ese momento bajo, digamos, por una orden del día del entonces jefe de policía de la ciudad, y esta Escuela de Policía de Rosario funcionó en la zona sur de la ciudad, en Barrio Saladillo. Tuvo muchos inconvenientes en un comienzo por problemas de mantenimiento, porque no fue incluida en el presupuesto como una rama específica, entonces funcionaba con una partida interna de la jefatura de Rosario. Los profesores, en su mayoría jueces, dictaban clases ad honorem, y esto fue así hasta 1947, en que se reestructuró el organismo, se reglamentó el plan de estudio, los programas, se la consideró dentro de la ley de presupuesto provincial, y entonces los profesores comenzaron a percibir una paga, y los alumnos incluso podían gozar de una beca. En 1966, como les mencionaba recién, tenemos la creación de la Escuela de Cadetes de la Policía de la provincia, y en 1974, perdón, la Escuela Superior de la provincia, que lo que hizo fue, digamos, unificar la escuela de Rosario con la de la capital, ¿no? Y digamos, denominarse como escuela superior. La de la capital pasó a ser la escuela superior de la provincia. En el 73 se creó también la Escuela de Suboficiales y Agentes, con asiento en la localidad de Santa Felicia, y era una instancia de formación del personal subalterno. Luego, veremos un poco más adelante, entre el 81 y el 2004 funcionó la Dirección General de Institutos Policiales como una agencia de agrupamiento, ¿no? De centralización de la institución de los institutos de formación, que fue reemplazada en el año 2004 por el ISEP, ¿no? Por el Instituto de Seguridad Pública. Dentro, entonces, de esta etapa, entre el 66 y el 76, los hitos más importantes que vamos a revisar tienen que ver con la sanción de dos leyes orgánicas, la del año 67, la ley 6275, y la del año 71, la 6706, dos leyes orgánicas en la provincia en un corto periodo de tiempo, que fueron luego las que, digamos, terminaron de encuadrarse dentro de la ley que se sancionó en el 75, ¿no? La ley actualmente vigente.
La ley del 67, la ley 6275, fue, digamos, pensada por el entonces interventor del gobierno, Eladio Modesto Vázquez, porque consideraba que el estatuto y el escalafón para la policía que se había aprobado en el año 54 era un reglamento insolvente, ¿no? Que debía derogarse y que había que sentar las bases orgánicas de una estructuración definitiva de la policía mediante un cuerpo legal que la afiance y estimule a los miembros policiales en su carrera profesional, desnaturalizada tantas veces, de una organización capaz de abatir a la delincuencia en sus más variados aspectos y las distintas formas clandestinas de las luchas subversivas y revolucionarias. Entonces, al igual que la norma anterior, digamos que la del año 54, esta vuelve a determinar para la policía provincial las funciones de seguridad y judicial, siendo los depositarios y representantes de la fuerza pública, pero estaba, ¿no?, enfocada especialmente en la misión de preparar y ejecutar las operaciones de prevención y represión contra la infiltración subversiva, la delincuencia y la inmoralidad. La jefatura podía ser ejercida por un oficial superior o por un jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que podemos ver además como como una característica, ¿no?, este carácter militarizado de la policía para estos años. Y también se le otorgó, entre otras facultades, la de confeccionar prontuarios a las personas que identifiquen cuando estén sometidas a procesos y a informaciones contravencionales o por otros motivos legales, como un documento, ¿no?, otorgándole el carácter de documento oficial y reservado, que solo podía ser informado a autoridades judiciales y administrativas que correspondiese. Y también la de crear y mantener actualizado el servicio de identificación dactiloscópica de las personas. Entonces, este gobierno militar intentó no dar una suerte de carátula reformista o revisionista a la ley del 54, pero no fue demasiado lo que cambió en el contenido de esta norma. Y cabe además señalar que en la provincia, hasta el golpe del 66, las jefaturas policiales estuvieron a cargo de funcionarios políticos y a partir de ese año fueron ocupadas por militares y luego por policías. La otra ley orgánica que se sancionó en este periodo es la de 1971, de nuevo por un interventor federal, que lo que intentó hacer fue otorgar un nuevo diseño institucional a la policía, y allí se creó la plana mayor, ¿no? Es cuando aparece, que es lo que después también se va a repetir en la de 1975, como un organismo de planeamiento, control y coordinación de todas las actividades policiales desarrolladas en el ámbito provincial, dependiente directamente del jefe de policía, que seguía a cargo de un oficial superior o de un jefe de las Fuerzas Armadas, y la plana mayor policial estaba integrada por los siguientes departamentos, ¿no? Además del jefe de plana, por el departamento personal, el departamento de informaciones policiales, el departamento de operaciones, de informaciones policiales, de operaciones policiales, de logística y el judicial, ¿no? Esa misma ley, otra de las cuestiones que, digamos, modificó fue la organización territorial de la policía en unidades regionales como una unidad operativa mayor de la provincia para planificar, conducir y ejecutar las operaciones generales y especiales de policía de seguridad y judicial. En este caso estaba compuesta por la jefatura de la unidad regional, se componía por la plana mayor de la unidad regional, por las unidades de orden público, ¿no?, las comisarías y subcomisarías, y por las unidades especiales como las brigadas de investigaciones, comunicaciones, tránsito, bomberos, perros,
alcaidías, disturbios. En esta, digamos, en esta ley es interesante recuperar además la premisa de que la policía estaba organizada en forma de un cuerpo centralizado en lo administrativo y descentralizado en lo funcional, ¿no? Y en esto tiene que ver con esta organización de pensar la estructura operacional, comunidades regionales, ¿no? Que tenían además 10, se componían de 10 unidades de orden público, ¿no? Cada unidad regional con 10 unidades, con 10 comisarías, ¿no? Y subcomisarías. Pero, reitero, esto de la premisa de pensar a la policía como centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional, va a ser una premisa que se va a repetir a lo largo de las distintas leyes orgánicas, y que va a ser parte de los diagnósticos reformistas, ¿no? De los años 90. Yo acá les detallé un poco cuáles eran estas unidades regionales, porque creo que hubo una modificación luego en la denominación. Creo que el departamento, la unidad regional sur, creo que tuvo alguna modificación, no recuerdo ahora, si el departamento de Belgrano pasó al anterior o... bueno, disculpen, pero no recuerdo, pero sé que hubo luego alguna modificación allí. Entonces, volviendo acá, tenemos, ¿no? La ley de 1967, la del 71, y esta, en julio del 73, bajo la gobernación de Silvestre Begnis, por el decreto 405, se desestructuró, ¿no? Este ordenamiento en unidades regionales que veíamos recién, terminó modificado creando 19 unidades regionales, ¿no? Que iban a respetar la jurisdicción de las demarcaciones políticas de cada uno de los departamentos de la provincia, y que van a tener asiento en las respectivas cabeceras departamentales. Esto, digamos, la gobernación de Silvestre Begnis lo que marcaba era que aquella organización policial de las 5 unidades regionales no respondían a las exigencias de la realidad sociopolítica y al cumplimiento de la descentralización que se había pretendido, ¿no? en la ley orgánica. Entonces, para poder lograr una mejor planificación, conducción y ejecución, era necesario que cada departamento cuente con una unidad regional. Esto, digamos, determinó que los departamentos provinciales, siendo los núcleos básicos de la política santafesina y siendo los bastiones de senadores, ¿no? De los representantes en el poder legislativo, terminó favoreciendo un hecho institucional que fue la influencia informal, ¿no? de los senadores sobre la institución policial, y cómo estas unidades regionales terminaron, digamos, convirtiéndose en bastiones de negociación, ¿no? de los senadores con el gobierno o con las cúpulas policiales. Y además, bueno, esto, ¿no? Terminó siendo, sí, bastiones de negociación y conducciones, digamos, por parte de ciertos sectores políticos, ¿no? Con todo lo que eso implica, pensando en una desprofesionalización y en una instrumentalización política de parte de la policía. En 1972,
se dicta una ley, eso creo que no está mencionado aquí, pero una ley de personal policial, la 67-69, y para fines del periodo, en el 75, la ley orgánica de la policía de la provincia, la 73-95, que es la que está actualmente vigente, que se sanciona bajo la gobernación de Silvestre Begnis, ¿no? Que era parte de, bueno, primero como una, digamos, del MIDE en ese momento, del Movimiento de Integración y Desarrollo, y mucho, digamos, aunque esta ley fue resultado de un proceso de desarrollo institucional y que intentó, digamos, modificar un poco la matriz organizativa de la policía, sin embargo, mantuvo las mismas bases institucionales que se establecieron en el 54 y recuperó muchas de las cuestiones establecidas en las leyes orgánicas del 67 y del 71. Y bueno, entre las tareas, en esta parte donde yo les digo que ustedes conocen mucho mejor que yo el contenido de esta ley, por eso sinceramente no voy a entrar en detalles. Sí me pareció interesante a modo de pensar en esto que señalaba al inicio de la clase, en las tareas de la policía, ¿no? En las funciones. Si uno revisa en el capítulo 2 de esta ley las funciones de policía de seguridad, el artículo 9 tiene una serie ¿no? de incisos que dan cuenta de la variedad y de la diversidad de actuación que corresponde a la policía provincial, además de las funciones y de las atribuciones asignadas como policía judicial, que tienen que ver con bueno, desde la prevención y represión de las perturbaciones del orden público, con proveer a la seguridad de las personas o cosas del Estado, defender a las personas y a la propiedad amenazadas de un peligro inminente, asegurar el orden en las elecciones nacionales, provinciales y municipales, ¿no? La custodia de los comicios, regular y controlar el tránsito, intervenir y controlar la venta, portación o transporte de armas y de explosivos, otorgar permisos para portación de armas, ejercer como policía de seguridad de menores, ejercer la vigilancia en las reuniones deportivas, ¿no? y en los actos de esparcimiento, recoger a los supuestos dementes que se encuentren en lugares públicos, recoger cosas perdidas o abandonadas y proceder con ellas de acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil, dictar medidas preventivas y determinar la organización del servicio de lucha contra el fuego, proveer servicios de policía adicional dentro de su jurisdicción, según lo determina la reglamentación, ¿no? Digo porque, bueno, cuando pensamos, ¿no? O por lo menos cuando uno piensa desde fuera, ¿no? La función de seguridad, hay toda una serie de tareas, de actividades, ¿no? Como estas que mencionaba recién, que no están, que no son las que habitualmente uno integra a la hora de pensar en la noción de seguridad, además de toda la tarea administrativa, ¿no? Que hasta donde tengo entendido, gran parte de la actividad policial, del número, ¿no? de policías está dedicado a ejercer tareas administrativas, ¿no? Además de todas estas. Entonces, bueno, eso, interesante para pensar, para repensar esto en función del concepto de seguridad. Sobre el periodo de la dictadura cívico-militar, entre el 76 y el 83, bueno, no voy a hacer mayores menciones que la creación en el año 78 del Museo Policial. Acá me disculpo también porque se ve que no me guardó la filmina respectiva. Les decía, en 1978
se creó el Museo Policial como un instituto técnico y docente con el objetivo de reunir, conservar, custodiar y exhibir de manera ordenada y científica objetos, fotografías, documentos, ¿no?, del pasado de la repartición. Galván y Celso fue su primer director, y entre su acervo se encuentran uniformes, fotografías, documentos, armas antiguas, ¿no?, elementos de la policía técnica y científica, instrumentos de la banda de música, elementos de comunicación, cuenta con una biblioteca, ¿no? Y funcionó hasta el 85 en la planta alta de la Jefatura de Policía, y luego se trasladó a San Jerónimo al 1100 en la capital provincial. Y en este periodo, ¿no?, en este tercer periodo de la dictadura cívico-militar, en el 81 se creó la Dirección General de Institutos Policiales, que fue la instancia, como les mencionaba en la línea de tiempo anterior, ¿no?, encargada de la formación policial, que centralizó, ¿no?, y rigió las 3 escuelas de capacitación, y ordenó y elaboró los planes de estudio hasta el año 2004, en que fue reemplazado por el ISEP. Sobre este periodo, bueno, me parecía que, digamos, dado lo que la introducción que había hecho sobre la doctrina de seguridad nacional y sobre la sucesión de los golpes de Estado y la utilización por parte de las fuerzas militares, de la fuerza de seguridad policial en la represión, bueno, solamente mencionar estos 2 hechos que nos interesan a nivel institucional de la policía de la provincia. Para entrar de lleno, sí, a la recuperación, al proceso de recuperación de garantías constitucionales, que va de 1983 al 2021. Y acá consideré interesante recuperar algo de lo que vimos en la primera parte de la clase, para revisar cómo en las últimas décadas del siglo se registran, del siglo XX, ¿no?, y las primeras de este siglo, se registran cambios en las formas de representar el delito. Y acá, de nuevo, siguiendo a los trabajos de Gabriel Kessler, que les mencionaba antes, hay 3 grandes etapas, ¿no?, en esto de cómo se piensa el delito. Una primera etapa que va del 84 al 89, que tiene que ver con la restauración democrática, donde el tipo de delito más presente en los medios de comunicación estaba encarnado en los ex represores de la última dictadura, que se dedicaban en democracia a secuestros y a otros delitos comunes, muchas veces con complicidad de otras fuerzas públicas y de los servicios de inteligencia. Entonces el foco delictivo estaba un poco puesto ahí, ¿no? Y bueno, además de las denuncias de parte de los organismos de derechos humanos de lo que acababa de acontecer. Esta fase termina con la hiperinflación en el 89 y se abre una nueva etapa donde la cuestión social y el delito comienzan a aparecer fuertemente imbricados. La segunda etapa, que va del 90 a la crisis del 2001, está asignada por un incremento del delito en paralelo con la pobreza, con la desigualdad y con el desempleo, lo que hace que se llegue a un consenso, ¿no?, de pensar al delito como consecuencia de la degradación de la situación social. Esta segunda fase cubre la década de los 90, los 10 años del gobierno de Menem y la profunda reforma neoliberal, la crisis del 2001, ¿no?, y con la salida del gobierno de Duhalde en el 2002, y en este periodo se asiste a una profunda transformación del delito en los medios, ¿no? Ya deja de estar confinado en la prensa, por ejemplo, escrita, o en los diarios populares, ¿no?, a las páginas policiales, a la sección policiales, y pasa a cooptar las portadas de los diarios de tirada nacional,
pasa a ser parte de las secciones políticas de la prensa, ¿no? Y como les decía, de las portadas. Entonces hay una transformación ahí de la representación del delito, ¿no? Que pasa de estar circunscrito a las páginas, a los policiales, para transformarse en algo que era ya parte de la agenda pública. Y en esto Kessler también nos recuerda que no es lo único que sucedió en esta etapa, sino que además existió una asociación entre delito, impunidad y poder, que también tuvo consecuencias, digamos que fue clave en la época, y que tuvo consecuencias políticas, porque se trató de fuertes escándalos ligados a delitos como el asesinato de María Soledad, por ejemplo, en 1990, donde participaron personajes del poder político catamarqueño, que terminaron ¿no? con la salida del gobernador en ese momento, el fin del servicio militar obligatorio, luego del asesinato del conscripto Carrasco en el año 94, el crimen del periodista Cabezas en el año 97, ¿no? Que marcó la impunidad del poder económico asentado en los años 90, ¿no? Y también con complicidades policiales. Entonces, aparece, ¿no? esta nueva asociación entre estos hechos que conmocionan a la opinión pública, pero que están asociados a la impunidad, a la complicidad de las fuerzas de seguridad, y que son parte del diagnóstico que se hace dentro de los sectores reformistas ¿no? post-reforma de la policía, ¿no? Reforzó, ¿no? Esta serie de acontecimientos vinieron a reforzar estos diagnósticos de quienes estaban a favor de una reforma policial. Una tercera subetapa va del 2003 a la actualidad, y está marcada por una nueva fase que luego de la recuperación económica que comienza en el 2003, consolida a la inseguridad como el problema público central, ¿no? Y como una sección fija en los medios de comunicación. Y como les señalaba al comienzo, en el 2004, ¿no? Algunas encuestas marcaron este hito simbólico de que la inseguridad ocupe el primer puesto entre los problemas nacionales, superando al desempleo. Y hay un acontecimiento que ayuda a pensar en esto del funcionamiento cíclico, ¿no? De la aparición de la problemática de la seguridad en la agenda pública, que tiene que ver con el impacto mediático y la conmoción que generó el asesinato de Axel Bloomberg en el año 2004, ¿no? el secuestro y posterior asesinato, y cómo la cruzada que emprendió su padre en pos ¿no? que llevó, digamos, a muchísimas manifestaciones públicas desde el 2004, ¿no? hasta años siguientes, protagonizadas por sectores de la sociedad que en general se movilizan poco, y que conllevó el impacto, ¿no? el pensar a la posible sanción de la pena de muerte como dentro del Código Penal en el país, ¿no? Y que llevó a una serie de debates ¿no? que fueron parte de la agenda pública en ese momento. Entonces, este hecho creo que es un buen ejemplo para pensar en esta aparición cíclica, ¿no? del problema. Y algo interesante que también trae Kessler, para terminar con esto de las subetapas, tiene que ver cómo en los últimos años, además, dentro de la seguridad o de la inseguridad como categoría, comienzan a aparecer otras problemáticas, además del delito urbano, otras dimensiones, ¿no? Que vuelven, de nuevo, polisémico al término. La tragedia de Cromañón, en el año 2004, instaló la seguridad de los lugares, ¿no? Entonces comenzó también toda una serie de normativas y una serie de transformaciones impresionantes sobre medidas de seguridad en los lugares con asistencia de público. La tragedia de Santa Fe, que provocó la muerte de estudiantes y de una docente de una escuela media de Buenos Aires que venían de realizar tareas solidarias en Chaco, trajo a la palestra pública el problema de la inseguridad vial,
¿no? Entonces digamos, oportuno esto, ir pensando cómo funcionan estos hechos con repercusión mediática como disparadores de la problemática de la seguridad en el ámbito de la agenda pública. Las principales características, como les mencionaba antes, los años 90 fueron los años de las reformas policiales, sin duda, y las principales características que tenían estas propuestas tenían que ver con democratizar a las fuerzas de seguridad, con la profesionalización y con una desmilitarización de las fuerzas. ¿No? Estos eran como los principios dominantes y hasta hegemónicos, ¿no? de parte de los reformistas. Y entonces acá voy a seguir, digamos, de nuevo, disculpen si a lo mejor suena, es un poco desordenado, pero de nuevo me sirve para poder organizar este periodo, que es bastante amplio, seguir una periodización que propone Gustavo González, que se los mencionaba al comienzo como uno de los investigadores que viene trabajando sobre la cuestión de las reformas policiales en la provincia de Santa Fe, que está en la bibliografía compartida, y él propone como una primera etapa, desde el año 83, ¿no? al año 94, y que tiene que ver con cómo la cuestión policial en este momento queda fuera de la agenda democrática, ¿no? En la provincia, un poco en sintonía con lo que sucedía a nivel nacional, fue un periodo donde la problemática de la inseguridad no aparecía como un campo a gestionar prioritariamente mediante políticas públicas. No existieron grandes innovaciones ni proyectos que estuvieran dirigidos a reformar la institución. Por el contrario, hubo continuidad dentro de con las formas anteriores de cómo gestionar desde la esfera gubernamental el dispositivo policial, que tenía que ver con delegar a la institución el diseño y la ejecución de las políticas en esta materia, ¿no? A pesar de que desde el regreso al sistema democrático era, digamos, conocido que la policía tenía altos niveles de violencia policial, de corrupción, ¿no? Entonces, de todas formas, fue un periodo donde no hubo demasiados intentos ni preocupaciones por modificar demasiado lo que sucedía. Se crearon a fines de los años 80 dos instancias especializadas, las dos en el año 89, la Tropa de Operaciones Especiales y la Dirección Especial de Drogas Peligrosas. La Tropa de Operaciones Especiales con el objetivo de reforzar y de suplir a cualquier unidad policial que viese superada su capacidad operativa, y la Dirección Especial de Drogas Peligrosas con la misión de asesorar, coordinar y controlar las acciones de prevención y represión relacionadas con las conductas ilícitas sobre estupefacientes. Ambas bajo la dependencia directa del jefe de policía de la provincia. La Dirección de Drogas Peligrosas luego pasó a ser Dirección General, tuvo durante los años 90, tuvo varias modificaciones y varias reglamentaciones, ¿no? Internas. Esta primera etapa, entonces, del 83 al 94, que señala González, como una etapa de la cuestión policial por fuera de la agenda democrática. A partir del año 95, ¿no? Al año 99 se observa un periodo de turbulencia, lo llama él, porque fue cuando se desplegaron y se proyectaron con distinto impacto un conjunto de intervenciones reformistas del dispositivo policial, con el objetivo de lograr una policía democrática, respetuosa de los principios del Estado de Derecho, ¿no? Frente a el aumento de la sensación de inseguridad
y al temor al delito, que determinaban que, como vimos, la seguridad urbana se transformaba en una problemática visible. Por otra parte, bueno, como los organismos de seguridad no se estaban adecuando a las circunstancias actuales, se convirtió en un punto trascendente de las preocupaciones y de las demandas de los habitantes de la provincia. Entonces, tenemos dentro de este periodo la creación en 1996 de la Dirección General de Seguridad Rural, los Pumas, para asesorar, controlar, coordinar y conducir las operaciones de Policía de Seguridad y Judicial, para prevenir y reprimir el abigeato, el robo de elementos agrícolas y otros de naturaleza agraria en el territorio de la provincia. También un servicio puesto a cargo del jefe de la policía, ¿no? Que era una figura que, como vemos, se va engrosando, ¿no? Se va fortaleciendo como alto, ¿no? Funcionario ante la creación, ¿no? de estas distintas instancias que terminan siendo dependientes del jefe de policía. Esto por un lado, y a nivel general, lo que las reformas, lo que la reforma policial, que en Santa Fe comenzó en los años 96 bajo la gobernación de Jorge Obey, se estableció como 3 objetivos políticos en materia de seguridad. Por un lado, restablecer la confianza entre la policía y la comunidad, mejorar la formación del personal policial, entonces se estableció la obligación de contar con estudios secundarios completos para ingresar como agente, se diseñaron cursos de capacitación para los aspirantes, en la escuela de cadetes se modificaron los planes de estudio, se abrieron, por ejemplo, el dictado de charlas o de seminarios por parte de docentes universitarios y de especialistas de distintas disciplinas vinculados a instituciones públicas. Se realizaron seminarios de derechos humanos, ¿no? En la escuela de cadetes. Se abrieron centros de capacitación en distintos puntos de la provincia para capacitar al personal subalterno. Y como tercer objetivo de este proyecto reformista de los años 90 estuvo el de reconstruir la capacidad disciplinaria de la fuerza y avanzar en un proceso de depuración interna. Y el principal instrumento de esto fue la creación de la Dirección Provincial de Asuntos Internos en el año 98 por el decreto 66, ¿no? En el 97 se había creado la unidad, se había conformado la Unidad Especial de Asuntos Internos, que tenía la tarea de reglamentar lo que luego sería la dirección, y la característica particular de esta dirección es que se la colocó por fuera de la conducción policial, ¿no? Bajo la dirección del subsecretario de Seguridad Pública, y en lo administrativo quedaba a cargo del jefe de policía, ¿no? Y además de que el jefe de la unidad podía ser un ciudadano argentino, sea o no parte de la institución policial. Entonces, esto como un gesto de tratar de un poco romper con esto de la autonomía que la policía, ¿no? En términos de la autonomía política que la policía había tenido hasta el momento, ¿no? De colocar a alguien por fuera de la fuerza para poder, estar a cargo y conducir la Dirección Provincial de Asuntos Internos. Y un poco esto también, si pensamos que el poder político, según lo que venimos viendo, en general venía estando, por fuera de la gestión de las políticas de seguridad, que quedaban siempre delegadas en la policía y solo aparecían en la agenda pública en casos excepcionales y coyunturales, bueno, fue esto como un gesto de un poco
no contar con otro tipo de conducción dentro de la fuerza. Se intentó producir una reforma legislativa. En el año 98 se envió un proyecto a la legislatura provincial, la Ley de Organismos de Seguridad Pública, que buscaba derogar la ley orgánica del año 75, pero no tuvo tratamiento legislativo. Entonces, es interesante dentro de este periodo reformista cómo, según lo que señala Gustavo González, que venimos siguiendo, él señala esto de que por parte de las mismas, del mismo gobernador, del ministro de gobierno, ¿no?, de las mismas autoridades provinciales y de funcionarios policiales, llevaron adelante una tarea de exposición y de explicitación mediática de las acciones reformistas que se estaban implementando o que se pensaban implementar, ¿no? Algo que no había sido así hasta el momento. Además de, bueno, el autor también enmarca una serie de resistencias internas dentro de la misma fuerza y resistencias políticas, ¿no?, incluso por parte, pujas dentro del mismo partido peronista. El periodo siguiente, que va... tengo un poco desfasado acá el power con lo que tengo acá en el texto. El tercer periodo va del año 99 al año 2003, y que tiene que ver con la gobernación de Reutemann y lo que fue una suerte de contrarreforma, ¿no?, frente al periodo reformista anterior de Obeid. Está una contrarreforma por parte del gobierno de Reutemann, que lo que se intentó fue, digamos, diferenciarse del discurso y de la gestión reformista anterior en cuanto a la institución policial. En términos general, se realizó un endurecimiento en la gestión de todas las áreas relacionadas con la seguridad urbana, de manera de, digamos, marcar la oposición con la gestión anterior. Lo que se observa fue medidas y acciones destinadas a aumentar o una inflación de la severidad policial y penal, ¿no?, los conocidos como los enfoques de mano dura, o esta suerte de populismo punitivo. Y luego de la gobernación de Reutemann, entre el 99 y el 2003, en la siguiente gobernación de Obeid, del 2003 no, al 2006, González habla de un periodo de tensa calma, ¿no? Como que hay gestos políticos que marcaban un distanciamiento del periodo contrarreformista anterior, que llevó, digamos, este distanciamiento tuvo que ver con la presencia de Roberto Rosúa, que fue quien estuvo a cargo de las reformas, no lo mencioné, quien estuvo a cargo de las reformas en los años 90, 96, 98, lo que les mencionaba en la etapa anterior. Rosúa vuelve al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, ¿no?, luego de ser uno de los mentores de aquella primera reforma, y anuncia la confección de un nuevo proyecto de ley, de reformas de la ley del personal policial, y que fue enviado a la legislatura provincial y se sancionó en el año 2006, ¿no?, ahí con la ley 12521. En esta gobernación se designó por primera vez como jefa de policía a una mujer, que era una abogada y policía retirada. Y si bien, entonces, en este periodo, ¿por qué de tensa calma? Porque si bien hubo cierto impulso de retomar la óptica reformista de la anterior gobernación de Obeid, discursivamente fue un periodo mucho más pacífico y que con acciones que tuvieron escaso impacto público, ¿no? Es como fue un lapso, digamos, de mayor tranquilidad frente
a lo que se transmitía ¿no? en la esfera pública. Dentro de este último periodo se sancionaron 2 cuerpos legales que tuvieron vital importancia en el campo de la política policial, como fueron la creación del ISEP en el año 2004, la ley 12.333, y la ley de personal policial de la provincia, la del 2006, la 12.521 que les mencionaba. Lo que tiene que ver con la creación del ISEP, como les había comentado antes, reemplazó a la Dirección General de Institutos Policiales, que se había creado en el año 81, ¿no? Y reemplazó a las escuelas superiores que existían, a la de Santa Fe, a la de cadetes, y a los centros de instrucción de las distintas unidades regionales. La creación de este instituto conlleva una reconfiguración de todas las instancias previas de formación policial en el territorio de la provincia, tanto de cuadros subalternos como de los cuadros superiores, porque va a ser el ISEP quien va a coordinar todas estas instancias que anteriormente se desarrollaban de manera separada. Entonces todo queda contenido en un único instituto. Las direcciones anteriores quedan agrupadas bajo la figura de un director general, designado por el Poder Ejecutivo, pero que de todas formas tiene que afrontar un concurso público y surge una terna de candidatos propuesta por un consejo interinstitucional. Y en este sentido, es sugerente algunos de los textos de Laura Bianciotto, que es una antropóloga, que también algo se mencionó Andrés en la clase pasada. Ella trabaja sobre la formación de la policía en la provincia y plantea cómo, digamos, pensar la transmisión de la práctica profesional, ¿no? Digamos, en las distintas instancias de formación, cómo lo que se pone en juego son una serie de conocimientos y de saberes que no tienen que ver solo con las disposiciones normativas, sino también ligados a capacidades, habilidades, modos de actuar, ¿no? Un conocimiento que está ligado más al saber hacer o al saber práctico. Y que dentro de este modelo del ISEP se vislumbra el paso de un modelo tradicional de formación a uno profesional que implica una desmilitarización de la policía, como se propugnaban por parte de las reformas, la eliminación del régimen de internado, de castigos, la equiparación de la formación policial con carreras de nivel terciario, ¿no? Entonces, cómo, digamos, se construye una instancia de formación, de educación formal, acreditada por el Ministerio de Educación, con 2 carreras además, la de auxiliar en seguridad y la de técnico superior en seguridad. Entonces, sin duda que fue, digamos, que marca un parteaguas en términos de los institutos de formación de la fuerza policial en la provincia, ¿no? Que con un perfil de egresado muy diferente, asentado en la profesionalización, en la especialización. Entonces, esto está bueno para pensarlo, ¿no? Con todo el trasfondo histórico que tenía la formación anterior. Si ustedes recuerdan lo que les mencionaba, creo que Romina, en su clase, con estas distintas instancias más informales de formación que existían antes dentro de las mismas comisarías, o la formación a través de la lectura de revistas de policía, ¿no? o de los mismos edictos o de circulares, bueno, digamos, a la creación de esta instancia más centralizada. Y la creación, les decía, el otro hito es en el año 2006, la sanción de la Ley de Personal Policial de la provincia, que marcó, bueno, también una serie de cambios en la construcción, en la conformación de las jerarquías y del personal de la fuerza, de los permisos, con el régimen de ascensos y concursos, ¿no? Fue un cambio también sustantivo
normativamente. Se formó un cuadro único de oficiales, los ascensos se asignaron por concursos, se institucionalizó un régimen disciplinario independiente de la jefatura de policía, y también el control de asuntos internos pasó a estar, digamos, a cargo de un tribunal de conducta policial, ¿no? Para instruir las sumarias informaciones y los sumarios administrativos. Y por último, lo que tienen allí es una serie de, digamos, sí, en esta última gran etapa que ya no entra dentro del trabajo de González que veníamos siguiendo, pero que tiene que ver con la sanción durante los gobiernos socialistas, ¿no? De distintas agencias especializadas, ¿no? De nuevos servicios, con iniciativas, digamos, en pos de especializar esto, ¿no? y de seguir profesionalizando a la fuerza, como fueron en el año 2011 la creación de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, en el 2013 la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas, en el mismo año la Dirección Provincial de Proximidad Policial, luego la Dirección General de Policía Comunitaria. Sobre esto es muy interesante, estuve revisando una tesina de maestría de una cientista política que está estudiando, ¿no? la conformación de esta fuerza de la policía comunitaria y digamos, cómo con su digamos, objetivo, propósito de poder acercarse más a la comunidad y colaborar, ¿no? No con tareas comunitarias. En el 2014 la Dirección General de Policía de Investigaciones, y en el mismo año también la Dirección General de Policía de Acción Táctica. Creo no olvidarme de ninguna de estas nuevas agencias, ¿no? Que, digamos, si bien son agencias que vienen a presentarse en un sentido un tanto reformista, en virtud de especializar y de profesionalizar a la fuerza, uno puede observar que continúa cierta fragmentación, ¿no? de la fuerza en sí, que es un poco alguno de los diagnósticos que se vienen realizando en los últimos años en pos de pensar una reforma policial y una reestructuración de la fuerza. A ver, voy a dejar de presentar para volver a verlos, ver cómo venimos, si tienen alguna duda. Veo que quedan 15 minutos y no sé si, digamos, si quisieran, no sé, digo, si enfocarme en lo que había preparado como cierre de la clase o dejar abierto el espacio, a lo mejor, dado que es la última clase. Sí, eso te iba a decir, tenemos poco tiempo para el cierre del curso. No sé si tenés que volcar más contenido sí o sí. Igual creo que se llevan una chapa de contenido importante. El curso en principio iba a ser hasta mediados de los 70 y ha llegado hasta la actualidad, así que por ese lado nadie se va a quejar. Sí, perdón si fue así muy abrupta No, nada abrupto, la no, al exposición. contrario, es un elogio, a lo mejor no se entiende. Si no mantenía ese ritmo, no podía, muy bien. No podía llegar. Pero sí me gustaría escuchar un poco, ¿no?
no digo una devolución detallada, pero alguna reacción de parte de quienes recibieron. Nosotros, como varios colegas y varias colegas durante el cursado lo fueron explicando, preparamos esto en función de brindar una perspectiva de historia provincial útil a quienes están haciendo alguna de las carreras del ISEP o están trabajando en la fuerza. Es decir, que imaginamos un público que tenía una especificidad, pero que a su vez era amplio. Podíamos encontrarnos con gente que recién comenzaba una tecnicatura o alguna especialidad, pero también podíamos encontrarnos, y como nos encontramos con, por ejemplo, un exministro de Seguridad. Quiero decir, teníamos todo el arco posible y ustedes están de ese lado, han escuchado todo. Nos encantaría tener alguna impresión. Anímense. Nadie se anima a ver. ¿Cómo andas, Darío? Emilio por acá. Dale, Emilio. ¿Cómo estás? Yo participé de todas las clases, como sabrás. La verdad que la impresión, las primeras dos clases, que eran bastante más historia y quizá un poco más alejadas de la función mía, como policía, pero como ciudadano de Santa Fe me parecieron muy interesantes. Aprendí un montón de cosas, inclusive los pude trasladar porque justo mi hija está en 5º grado y estaba tratando el tema todo de Santa Fe, así que la puse con los videos de ustedes y escuchaban conmigo las clases, así que me vino al pelo las primeras dos clases. La anterior y esta me tocaron un poco más de cerca, tocaron temas... ¿No se escucha? Esta, ¿ahora sí? Hola gente, hola Emilio, hola Darío y los demás profesores. Saludo, Luján desde el centro les habla. Se te escucha con dificultad de mí. Bueno, voy a tener que mejorar mi equipamiento. Ahí está mejor el sonido. La anterior y esta fueron más relacionadas a mi vida profesional, a mi relación con la policía, así que ahí me nutrí de un montón de contenidos más relacionados a mi función. Y esta última en particular, que tocó la profesionalización y la capacitación, me toca aún más de cerca. Y quería preguntar a la profesora Carolina Piazzi si ella, en sus lecturas y en su aproximación al contenido, si ella, en su aproximación al contenido, ha podido encontrar, en cuanto a la democratización y la profesionalización, el ingreso de las mujeres a la escuela de oficiales. Que no lo vi, no lo escuché, o si lo dijeron me lo perdí, pero quería preguntar sobre eso. Y lo otro que quería preguntarle es si tuvo en cuenta, luego de la implementación de la ley del ISEP, el periodo que se tuvo sin capacitación continua dentro de la función. Si bien estaba la ley, un periodo de una década aproximada sin formación, sin capacitación continua. Si puedo acercarse a eso, le damos un beso. Sí, Emilio. Te escuché un poco entrecortado sobre el final. A ver, la verdad que si vos me preguntás si encontré trabajos que aborden estas cuestiones, que sí, yo no tuve en cuenta para incluir acá en la exposición, pero no, específicamente, digamos, es abordar, digamos, este periodo tiene un poco esa dificultad de que no hay demasiada bibliografía sobre el tema, ¿no? Sobre todo lo de la formación, son unos pocos los trabajos que hacen algún seguimiento un poco más continuo, un poco más profundo, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. Así que no, particularmente que haya, digamos, encontrado referencias sobre esto que mencionás, sobre la incorporación
de las mujeres y estos años, no, ¿cuál fue el periodo donde no te escuché bien, que no hubo formación o algo así? Claro, desde la implementación de la ley 12.333, que se sancionó en el 2004, hasta la aplicación formalmente pasaron unos años. En el 2006 fue el último curso de capacitación continua con la modalidad a distancia que llevó a la escuela superior. Ya los centros de instrucción habían desaparecido, pero la formación de los ex cuadros de oficiales superiores, el último curso fue en el 2006. Y luego nos encontramos con una capacitación virtual a partir del 2014-2015. Y los cursos presenciales de capacitación continua a partir del 2017. Un periodo de casi una década sin capacitación continua. Ajá, entiendo. No, estoy enterándome ahora, sinceramente, de estos pormenores. Es una historia que habría que ponerse a... No, hay que hacer justamente el trabajo por eso tampoco ofrecíamos llegar hasta hoy, porque el trabajo de campo sobre algunas cuestiones no está hecho. Emilio a lo mejor te puede ofrecer una entrevista que permita, mira, te estoy sacando un entrevistado que permita que documente justamente las cosas que en los trabajos de quienes han ya investigado el tema no están. Entonces, me parece que por ahí hay una punta para seguir comunicados y tener además un informante de lujo, ¿no? Porque Emilio tiene mucha experiencia desde adentro. Aparte de mi tesis de maestría que nunca entregué todavía. Bueno, podemos ayudarte, también impulsarte que la entregues. Somos buenos, retando gente para que termine las cosas, somos buenos. Era eso nada más. Y gracias, si no llamamos a la policía. Muy interesante todo lo que dijiste, a mí me sirvió un montón. Sí, bueno, los trabajos, digamos, que tratan sobre, que investigan, digamos, la realidad más reciente, muchos provienen de antropólogos, que precisamente el trabajo de campo que realizan son entrevistas, ¿no?, con miembros de la fuerza. Entonces el trabajo de Laura Bianciotto tiene que ver con esto, con entrevistas y con asistir a las clases que se toman dentro del ISEP para poder... Pero es anterior, Caro. Es anterior porque ese trabajo lo codirigí yo y me acuerdo, yo todavía vivía en la calle Ceballos, así que 2004, 2005 el trabajo de campo. La tesis de Laura se publicó mucho, o se escribió y se hizo mucho después, pero el trabajo de campo es apenas inaugurado el ISEP. Claro. Entonces, todo esto... Digo, los historiadores también trabajamos con testimonios orales, entonces tenemos que trabajar estos últimos años, aprovechando este vínculo hermoso que estamos haciendo con todos ustedes. Alguien te pregunta una cosa que es muy interesante. Te dice si podés explicar un poquito mejor la diferencia entre oficio y profesionalidad. Está muy bien eso. El paso del modo tradicional al modo profesional. Sí, bueno, lo que yo mencionaba al comienzo de la clase tiene que ver con esto de pensar, digamos, si ustedes piensan en los contenidos que han podido ver para las primeras clases, por ejemplo, en qué consistía el oficio de policía, ¿no?, para alguien que ejercía, que lo que hacía era desempeñar tareas del ramo de policía, ¿no?, de lo que implicaba la vida en policía en general, para el siglo XVIII, para el siglo XIX, no contaba con todas estas características que yo les traía a colación de la caracterización de este sociólogo, de Max Weber, de, por ejemplo, ser un cargo con una retribución paga, ¿no?, porque muchos de los que ejercían tareas policiales, ¿no?, no tenían
no tenían retribución, tampoco estaban determinados por una normativa debidamente reglamentada, ¿no? Como uno conoce hoy en día, es decir, cuáles son las atribuciones, las funciones a las cuales hay que atenerse. Esto no siempre estaba completamente detallado. Había una dependencia también un poco múltiple frente a la diversidad de tareas ¿no? ejercidas. Entonces, un poco la diferencia tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar como modelo de administración de un profesional en términos burocráticos, ¿no? De alguien que que tiene una formación específica, que se capacita con una instancia reconocida ¿no? Públicamente, que obtiene una retribución por ese cargo, que ejerce tareas que están reglamentadas de acuerdo a cierta normativa. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Para que lo puedan comparar y visualizar con el trasfondo histórico que vienen, digamos, teniendo de las clases anteriores. No sé si queda claro. A ver, Mariela preguntó, ¿queda claro, Mariela? Hola, buenas tardes. Sí, perdón, la internet no puedo poner la camarita porque si no se me corta la voz. Claro. Gracias, excelente todo. Sí, el Caro invitaba en su exposición que lo dijo así, ¿no? Invitamos a esto para seguir pensando en la profesionalidad. Por ahí es tan discutido y tan cuestionado esto de nuestro rol, que bueno, que qué sé yo, ¿viste? Hay toda una cuestión de preconcepto y prejuicio de nuestro lugar, de nuestra investidura, de nuestro rol, de nuestra postura, de nuestra ubicación, que hasta nosotros mismos a veces nos cuesta vernos como profesionales. Entonces, por eso fui a preguntar un poquito más, a ver, ¿cuáles son esas otras características que con ese criterio de profesionalidad lo seríamos? Bueno, ¿qué nos faltaría o qué más es lo que se nos cuestiona, digamos, o cuál sería nuestro camino para seguir recorriendo, para construir algo un poco más sólido y que, bueno, por lo menos que tiene que ver con la construcción de identidad profesional, ¿no? Una cosita así. Que entiendo el recorrido histórico, porque han sido muy claros, con unos aportes y una riqueza maravillosa, y bueno, y es un material que hay que difundirlo y lo vamos a tener siempre, así que muchas gracias. Bueno, gracias, Mariela. Sí, qué bueno que traiga esto, reflexión no propia sobre el ejercicio de la propia tarea cotidiana. Me parece que, bueno. Claro, la vuelta que hay que dar, digamos, es que el pasado fue otro presente. Sencillamente, digo, lo que se hizo en función de esta profesionalización o lo que se dejó de hacer forma parte de un momento que es igual al que están viviendo ustedes. Lo que pasa que diacrónicamente ya es pasado. Lo que hoy me hizo una broma Emilio por WhatsApp, me dice, hoy terminamos el curso, ya somos historia. Sí, mañana ya está, esto ya es pasado. Es verdad. Mañana pero no es pasado, historia no es lo mismo. Pasado, historia no es lo mismo. Pero ustedes están viviendo un momento en el que pueden hacer cosas que definan esto. Entonces, ahí es donde cuando nosotros hablamos del pasado, lo que hemos tratado de ofrecerles es qué hicieron otros que vivieron antes para solucionar problemas muy distintos o muy parecidos a los que tenemos ahora. Hoy Carolina, perdón, para terminar la idea, hoy Carolina hizo una introducción extraordinaria de la mano de Lira Caimari, de la mano de Gabriel Kessler, bueno, una serie de colegas que han trabajado muy bien el tema, pero mostró cuál es el sello del centro. Mostró cuál es el estilo de grupo. Es
mostrar que todo tiempo pasado no fue mejor, fue anterior, como dicen el Luthier, y nada más. Todo tiempo pasado fue anterior, pero no necesariamente mejor. Muchos de los problemas que hoy parecen originalísimos, y pasa lo mismo cuando se habla no del tiempo, sino de la identidad nacional. Los argentinos somos tal cosa, los peores en esto, los peores. No. Pónganse a ver qué es lo que dicen los españoles de sí mismos en este momento, los franceses, que tienen unos líos de película. Lo mismo pasa con el pasado, es decir, no había este problema de la inseguridad, ha tenido distintos énfasis, pero no es nuevo. El problema del delito como un problema público no es nuevo. Asociar pobreza con delincuencia, menos nuevo todavía. Entonces, si son problemas de larga duración, es porque son problemas históricamente arraigados en nuestra sociedad. Y hay que agarrarlos y hay que encararlos de frente. Creo que en este sentido el curso no es una propedéutica para salir a la acción, pero sí es un buen punto de partida para reflexionar sobre qué demonios es lo que hace cada uno con aquellos colectivos en donde les toca participar. Nosotros en el sistema de ciencia, en el sistema universitario, etcétera, ¿no? Y bueno, y hacer estos cruces, como nos han propuesto desde el Ministerio, hacer estos cruces entre investigadores de CONICET, profesores de universidad y ustedes, que son, repito, integrantes desde diferentes lugares del Ministerio de Seguridad y del Sistema de Seguridad de la provincia, a mí me parece una cosa súper creativa, muy interesante, muy estimulante. Ojalá que podamos volver a hacerlo. Darío, Luján te habla. Sí, justamente de eso quería comentar. Ha tenido mucha demanda, mucha repercusión este curso, ha sido muy interesante. He estado supervisando cada una de las actividades, me resulta muy rico los contenidos, como decía nuestra compañera Mariela, Emilio, y la verdad que sí, es muy probable que se vuelva a reprogramar todo y para poder seguir contando nuestra historia, nuestras bases tan fundamentales, tan fundadas, donde hay tanto por comentar y contar, ¿no? De lo que ha pasado y de lo que hoy se vive, y de la transición que ha tenido nuestra institución policial, por cierto, muy reconocido. Así que agradezco mucho esta capacitación tan importante, ¿no? De ver nuestras raíces, nuestros cimientos, de donde germina todo, nuestra historia institucional. Así que muchísimas gracias, Darío, a todos los docentes, excelente ponencia, y nosotros nos estamos hablando después, Darío, para seguir con la certificación pertinente de todos los asistentes, todos los participantes. Perfecto, con mucho gusto. Muchas gracias a todos, a todas, a mis colegas y a todos aquellos que participaron. Un beso. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.